Existen palabras que no desaparecen, se transforman en cadenas invisibles, en sentencias espirituales que aprisionan vidas enteras. Espíritus se alimentan de estas declaraciones, encontrando un derecho legal para operar en la vida de las víctimas. Un padre le dice a su hijo: nunca llegarás a ser nadie. Una madre en un momento de ira declara: siempre serás un fracaso. Y sin darse cuenta, una maldición se instala. En el ocultismo, aprendí que las palabras no son solo sonidos, sino decretos. Con ellas, podía manipular, controlar y destruir. Mi nombre es Sanel Mbata, tengo 53 años y nací en Sudáfrica. Mi historia no es un cuento lejano ni algo que solo le sucede a los demás. Tal vez, sin darte cuenta, ya has sido víctima de lo que yo hacía en el mundo espiritual. Durante más de 2 décadas, fui una sierva del ocultismo, aprendiendo a manipular fuerzas que muchas personas ni siquiera imaginan que existen. Lo que parecía ser solo conocimiento secreto, pronto se reveló como un camino sin retorno, donde cada palabra que decía llevaba un peso que ni siquiera yo podía controlar. Tal vez lo has sentido en tu propia vida. Situaciones que nunca avanzan, puertas que se cierran sin explicación, un ciclo interminable de frustración, deudas que nunca terminan, dinero que entra y desaparece como si fuera absorbido por algo invisible. Trabajas, te esfuerzas, intentas de todo, pero siempre vuelves al punto de partida. Créeme, hay más sucediendo en el mundo invisible de lo que imaginas. Pero antes de continuar con este testimonio, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios. No estás aquí por casualidad, y yo no estoy contando esta historia en vano. Crecí en una familia donde el ocultismo no solo era aceptado, sino reverenciado. Mi abuela, Gogo Tandeka, era una sangoma respetada en nuestra aldea, conocida por su habilidad para ayudar a las personas a través de rituales y palabras de poder. Desde pequeña, veía a la gente acudir a ella en busca de soluciones para problemas financieros, enfermedades e incluso venganza contra enemigos. Para los de afuera, parecía solo una tradición ancestral, pero yo veía algo mucho más profundo ocurriendo. Mi abuela no solo sanaba, ella controlaba. Las palabras que pronunciaba tenían un peso que no entendía en ese momento, pero que pronto descubriría. Cuando cumplí 15 años, fui iniciada. No tuve elección. Decían que era mi destino, mi herencia espiritual. Mi primer mentor fue Baba Mtembu, un sangoma poderoso que me enseñó a ver más allá del mundo físico. Me mostró cómo las palabras podían abrir puertas en el espíritu, cómo promesas, maldiciones e incluso simples discusiones creaban vínculos invisibles entre las personas. Al principio, todo parecía normal. Sentía que estaba aprendiendo algo importante, algo que me haría más fuerte. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Sueños extraños se hicieron frecuentes, pesadillas en las que escuchaba voces susurrando mi nombre. Y, lo más aterrador, comencé a darme cuenta de que ciertas palabras que decía tenían efectos que iban mucho más allá de lo natural. Algo estaba sucediendo, y aún no entendía el verdadero peligro de aquello. En el ocultismo, aprendí que las palabras no eran solo sonidos lanzados al viento. Cargaban energía, abrían portales y establecían pactos invisibles. Desde los primeros días de mi entrenamiento, Baba Mtembu me enseñó que cada sílaba pronunciada con intención tenía el poder de construir o destruir. Él decía que el mundo espiritual estaba gobernado por la palabra, que todo lo que vemos ha sido moldeado por decretos invisibles, y que si aprendía a usar esas palabras correctamente, podría controlar personas, destinos e incluso atar vidas para siempre. Había códigos que solo los iniciados conocían. Palabras específicas, repetidas en un determinado ritmo, podían hacer que alguien perdiera el rumbo de su vida, quedara atrapado en ciclos de fracaso o fuera arrastrado por un camino de destrucción sin darse cuenta de que no era una simple coincidencia. Lo vi de cerca. Una mujer vino a nosotros una vez, desesperada porque su marido quería dejarla. Él estaba decidido, había hecho las maletas y no quería hablar más. Ella pidió ayuda para traerlo de vuelta y me encargaron el ritual. Yo no necesitaba tocarlo ni siquiera estar cerca. Bastaba con pronunciar palabras en un tono preciso, dentro de un círculo de hierbas y cenizas. 3 días después, él volvió.
sin entender por qué. Estaba confundido, inquieto, repitiendo que sentía una necesidad inexplicable de quedarse con su esposa, aunque ya no la amaba. Las palabras no eran solo expresión de sentimientos, eran cadenas invisibles capaces de aprisionar el espíritu de alguien sin que jamás se diera cuenta. Al principio, no veía nada malo en ello. Para mí, solo era la aplicación de un conocimiento antiguo, una tradición que pasaba de generación en generación. Pero cuanto más lo practicaba, más me daba cuenta de algo aterrador. Las palabras que lanzaba no solo manipulaban la vida de las personas, las aprisionaban. Lo que parecía una solución temporal, como hacer que un esposo regresara o que alguien prosperara, en realidad se convertía en una cadena espiritual invisible. Y cuanto más fuerte era la intención detrás de esas palabras, más difícil era romper esa prisión. Muchas personas viven bajo maldición sin saberlo, solo porque alguien, en un momento de ira o envidia, lanzó sobre ellas palabras cargadas de energía negativa. Uno de los casos que más me marcó fue el de un hombre que vino a nosotros pidiendo ayuda financiera. Él era trabajador, honesto, y hacía todo lo posible para mantener a su familia, pero nada le salía bien. El dinero entraba y desaparecía, los negocios fracasaban, y cada vez que parecía que las cosas mejorarían, algo sucedía para empujarlo de nuevo al fondo. No lo sabía, pero su propia madre, años antes, en un momento de furia había dicho: «Nunca tendrás nada en la vida, serás un eterno fracasado». Ese día entendí algo que cambiaría mi visión para siempre. Las maldiciones no siempre necesitan un ritual para funcionar. Pueden ser lanzadas en medio de una pelea, una discusión o incluso en un momento de desahogo. Las palabras, cuando se dicen con ira y se dirigen a alguien, pueden convertirse en sentencias espirituales, resonando en el mundo invisible y moldeando la realidad de la víctima. Y lo peor, la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está viviendo bajo una palabra que las mantiene atrapadas, repitiendo ciclos de dolor y frustración sin entender por qué. En el mundo espiritual, pocas cosas son tan peligrosas como una palabra dicha con ira y con intención de venganza. Muchos no se dan cuenta de que, al decir «ya verás», en realidad están lanzando una sentencia sobre la vida de alguien. Esa frase, tan común en discusiones y peleas, no desaparece en el aire. Cuando está cargada de emoción y resentimiento, se convierte en una autorización para que fuerzas espirituales entren en acción. Fue así como vi innumerables vidas destruidas sin que la víctima siquiera se diera cuenta de lo que había sucedido. Recuerdo a una mujer que vino a mí después de un intenso conflicto con su hermana. En el auge de la ira, gritó: «Ya verás, tu vida nunca volverá a ser la misma». Esa misma noche, por iniciativa propia, buscó a un sangoma y pidió que sus palabras fueran selladas espiritualmente. Se realizó un ritual simple. Su nombre fue escrito en un pedazo de hueso, sellado con sangre y enterrado bajo un árbol donde se invocaban espíritus. A partir de ese día, su hermana comenzó a experimentar un declive inexplicable. Todo lo que intentaba salía mal. Su matrimonio se desmoronó, su salud empezó a fallar y comenzó a tener pesadillas en las que era perseguida sin poder escapar nunca. Este caso me hizo comprender algo profundo. El mundo espiritual responde a lo que declaramos, sea para bien o para mal. Cuando alguien dice «ya verás» y la otra persona responde «¿ver qué?», se forma un vínculo. Esta interacción verbal funciona como un contrato invisible. Por eso la Biblia advierte en Proverbios 18:21: «La muerte y la vida están en el poder de la lengua». ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por palabras dichas sin pensar? ¿Cuántas personas viven aprisionadas, sin saber que han sido atrapadas espiritualmente solo por haber sido el blanco de un ataque verbal lleno de maldición? Las palabras no desaparecen en el momento en que se dicen. Siguen resonando en el mundo espiritual, creando efectos que a menudo se manifiestan en los lugares más vulnerables de nuestra existencia, los sueños. Durante mis años en el ocultismo, aprendí que cuando alguien es objetivo de palabras cargadas de maldición, su mente se convierte en un campo de batalla. La primera evidencia de esto: pesadillas recurrentes, parálisis del sueño y una sensación constante de persecución. Recuerdo a un hombre que vino a mí completamente desesperado. Había sido maldecido por un antiguo socio de negocios que, en un momento de furia, le dijo: «Nunca volverás a tener paz mientras vivas».
Al principio no le dio importancia, pero semanas después, los ataques comenzaron. Cada noche soñaba que estaba corriendo, tratando de huir de algo que nunca lograba ver, pero que siempre lo perseguía. Algunas veces despertaba empapado en sudor, sintiendo una presencia en la habitación. Otras veces, experimentaba parálisis del sueño, donde estaba consciente pero incapaz de moverse, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Todo porque una simple frase cargada de ira abrió una puerta que él no supo cerrar. Las palabras que cargamos no siempre comenzaron en nosotros. El mundo espiritual no ignora palabras dichas en medio de la ira. Al contrario, las registra y las usa como base para actuar. En el ocultismo, aprendí que las peleas no son solo enfrentamientos emocionales, son oportunidades para capturar almas. Los practicantes más experimentados sabían esto y usaban las discusiones como una trampa. Cuando dos personas discuten y se lanzan palabras duras, crean un lazo invisible en el espíritu. Maldiciones son lanzadas sin que lo noten, y palabras cargadas de odio se convierten en contratos en el mundo invisible. Así fue como presencié uno de los aprisionamientos espirituales más impactantes de mi vida. Una mujer vino a nosotros pidiendo ayuda porque su hermana le había quitado su prometido. La ira que ella cargaba era inmensa, y cuando se descubrió la traición, pelearon ferozmente. En el auge de la discusión, ella gritó: «Nunca serás feliz en este matrimonio, sufrirás todos los días». Esa noche, aún llena de odio, buscó a un sangoma para reforzar su palabra. Lo que ella no sabía era que su maldición ya había sido sellada en el momento de la discusión. Pocos meses después, el matrimonio de su hermana comenzó a desmoronarse. De la nada, su esposo se volvió frío, comenzó a perder dinero y cayó enfermo sin explicación. Peleaban constantemente y por más que intentaban, no encontraban paz. Lo que había comenzado como una simple pelea entre hermanas se había transformado en un aprisionamiento espiritual que se manifestaba en la vida real. Fue en esa época cuando comencé a comprender la profundidad de lo que dice la Biblia en Santiago 3:6. La lengua también es un fuego, un mundo de iniquidad. Contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la vida, siendo ella misma encendida por el infierno. ¿Cuántas personas viven bajo opresión espiritual porque, en un momento de ira, recibieron palabras que abrieron puertas a la destrucción? ¿Cuántos destinos fueron alterados por una sola frase dicha en medio de una discusión? La lengua es un arma poderosa, y quien no sepa controlarla puede terminar siendo tanto víctima como verdugo en el mundo espiritual. Si las palabras pueden aprisionar el alma y destruir vidas, ¿qué decir del impacto que tienen en el cuerpo físico? En el ocultismo, aprendí que las maldiciones verbales no solo afectan el espíritu, sino también la salud de la víctima. Cuando alguien lanza palabras cargadas de odio, envidia o deseo de destrucción, esa energía se manifiesta de alguna forma, y muchas veces el primer signo aparece en el cuerpo. Vi esto suceder innumerables veces. Recuerdo a un hombre que vino a buscar ayuda porque su salud se deterioraba rápidamente. Siempre había sido fuerte y saludable, pero de repente comenzó a sentir debilidad constante, dolores en el pecho y un cansancio inexplicable. Se hizo exámenes médicos, pero no encontraron nada. Lo que él no sabía era que, meses antes, en una discusión con un ex compañero de trabajo, había escuchado la siguiente frase: «Te vas a debilitar hasta que no quede nada de ti». En ese momento rieron, pensando que eran solo palabras dichas en el calor de la ira. Pero en el mundo espiritual, esa frase fue registrada. Él comenzó a tener sueños extraños, donde se veía rodeado de sombras, y con el tiempo, su cuerpo empezó a mostrar signos de debilidad. En el ocultismo, sabíamos que esto ocurría porque el espíritu de la persona era afectado primero, y luego la enfermedad se manifestaba en el cuerpo. Muchos ataques espirituales comienzan de esta manera. Primero, lanzan palabras como flechas invisibles, debilitando la resistencia espiritual de la persona. Después, comienzan los síntomas físicos: dolores de cabeza sin explicación, fatiga constante, enfermedades que aparecen de la nada. Algunas de estas dolencias no tienen diagnóstico, porque no son solo físicas, son espirituales. La Biblia ya nos advierte sobre esto en Proverbios 12:18.
Hay palabras que hieren como espada, pero la lengua de los sabios trae sanidad. Si las palabras pueden herir tanto que afectan el cuerpo, ¿qué sucede con alguien que constantemente recibe palabras negativas? ¿Cuántas enfermedades comenzaron con una simple frase dicha sin pensar? Lo que escuchas y crees puede convertirse en una carga real sobre tu vida, y muchas personas están sufriendo ahora porque no han entendido el peso de las palabras que han aceptado sobre sí mismas. Por muchos años, creí que dominaba el poder de las palabras. Las usaba para controlar, manipular y cambiar la realidad de otros, pero nunca me di cuenta de que al hacerlo, también me estaba aprisionando a mí misma. La revelación vino poco a poco, como pequeñas grietas en una pared que yo creía indestructible. Empecé a notar que todo lo que decía contra los demás, de alguna manera, volvía a mí. Si lanzaba una maldición de miseria sobre alguien, mi dinero desaparecía sin explicación. Si declaraba enfermedad sobre alguien, mi propia salud comenzaba a fallar. Era como si cada palabra que usaba para atar a alguien creara un hilo invisible que también me aprisionaba. El peor momento llegó cuando comencé a tener pesadillas, con voces repitiendo mis propias palabras contra mí. En mis sueños, escuchaba las maldiciones que había pronunciado antes y sentía su peso sobre mi cuerpo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una mujer a quien había maldecido en el pasado conoció a Jesús y fue liberada. Ella regresó a mí y me dijo algo que lo cambió todo. Sanele, Dios me ha liberado de las palabras que lanzaste sobre mí. Puedes intentarlo de nuevo, pero no funcionará, porque ahora estoy cubierta por la sangre de Cristo. Me reí en su cara, pero por dentro algo en mí tembló. Si Dios podía anular las palabras que yo lanzaba, entonces Él era más poderoso que todo lo que yo conocía. Comencé a investigar. Por primera vez en mi vida, toqué una Biblia, y allí estaba, frente a mí, Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Fue como un golpe en el estómago. Había pasado toda mi vida creyendo que el poder estaba en las palabras que yo hablaba, pero ahora veía que ese poder no era mío. Era algo que Dios había establecido desde el principio. Y si Dios tomaba la palabra tan en serio, entonces yo estaba condenada por todo lo que había hecho. Fue en ese momento que me di cuenta. Tenía que salir, pero el mundo que yo servía no me dejaría ir tan fácilmente. Decidir salir del ocultismo fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que estaba atrapada en un ciclo de destrucción, pero el mundo espiritual no me dejaría ir sin luchar. En el momento en que intenté alejarme, comprendí que no solo estaba lidiando con creencias, estaba enfrentando entidades que habían reclamado mi vida durante décadas. Las primeras semanas fueron un verdadero infierno. Las pesadillas se intensificaron. Me despertaba en medio de la noche sintiendo manos invisibles sujetándome, voces susurrando a mi alrededor. Cada vez que intentaba orar, sentía un peso sofocante sobre mí, como si algo intentara silenciarme. Mi casa se convirtió en un campo de batalla. Objetos caían solos, sombras pasaban por el rabillo de mis ojos, y el miedo me consumía. Fue entonces cuando recordé lo que aquella mujer había dicho. Ahora estoy cubierta por la sangre de Cristo. Si su protección venía de Dios, entonces tal vez esa fuera mi única salida. Pero, ¿cómo podría yo, después de años maldiciendo personas y manipulando fuerzas espirituales, simplemente volverme a Dios y pedir perdón? Me sentía indigna, como si ya fuera demasiado tarde para mí. Aún así, algo dentro de mí gritaba para que continuara. En uno de los peores ataques espirituales que sufrí, donde sentía mi cuerpo paralizado y una presión abrumadora sobre mi pecho, logré murmurar apenas un nombre: Jesús. En ese momento, todo se detuvo. Fue como si un peso fuera arrancado de mí. Por primera vez en años, sentí un alivio que no venía de rituales ni de encantamientos. Era una presencia real, viva. Así fue como comencé a entender el poder de la oración y la palabra de Dios. Los espíritus intentaron atormentarme durante semanas, pero cada día que declaraba la verdad de la Biblia sobre mi vida, la opresión se debilitaba. Cuanto más buscaba a Dios, más se rompían las cadenas que me ataban. Pasé años usando palabras para destruir, pero ahora las usaba para liberarme, y eso fue lo que me salvó. Pero mi transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Pasé años lanzando palabras para aprisionar, y ahora necesitaba usarlas para liberarme. En el ocultismo,
Aprendí que la palabra tiene poder, pero en la Biblia descubrí que ese poder siempre había pertenecido a Dios. La diferencia era que en el ocultismo la palabra se usaba para manipular, controlar y destruir, pero en la Biblia la palabra de Dios se usaba para sanar, restaurar y liberar. Al principio, no entendía completamente cómo romper las maldiciones que yo misma había lanzado. Me preguntaba si era posible revertirlo todo, si aquellas personas aún sufrían por mi culpa. Pero a medida que me sumergía en la palabra de Dios, me daba cuenta de que el poder que usaba en el ocultismo era solo una distorsión del verdadero poder espiritual que Dios había creado. Leía versículos como Isaías 55:11, donde Dios dice: «Así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Fue cuando comprendí que si las palabras pueden maldecir, también pueden liberar. Comencé a orar de una manera diferente. Antes, mis palabras eran usadas para traer destrucción, pero ahora declaraba vida sobre mí y sobre aquellos a quienes alguna vez intenté aprisionar. Y para mi sorpresa, comencé a sentir algo que nunca había sentido antes: paz. La opresión que me perseguía se fue disolviendo poco a poco. No necesité rituales, sacrificios ni encantamientos, solo la verdad de Dios, proclamada en voz alta. Esa fue la mayor revelación de todas. En el ocultismo, luchaba para obtener poder. En Cristo ya era libre. Todo lo que había buscado durante años estaba allí, disponible en la Biblia, pero sin el peso de la oscuridad. Mi camino no estaba terminando, apenas estaba comenzando. Había pasado años usando mi voz para aprisionar, pero ahora la usaría para liberar. Cuando finalmente entendí el poder de las palabras, me di cuenta de que no bastaba solo con dejar de hablar cosas negativas. Necesitaba cancelar todo lo que había sido lanzado contra mí y contra aquellos que alguna vez maldije. En el ocultismo, las palabras creaban lazos espirituales, pero en la palabra de Dios encontré una verdad aún mayor. Cualquier sentencia negativa puede ser rota en el nombre de Jesús. El primer paso para cancelar el impacto de palabras dañinas es reconocer y arrepentirse. Muchas personas viven bajo maldiciones verbales y ni siquiera se dan cuenta de que fueron establecidas por palabras dichas en momentos de ira, envidia o desesperación. Yo tuve que admitir que pasé años lanzando palabras destructivas sobre los demás y sobre mí misma. El arrepentimiento sincero fue la clave que cerró las puertas para que esas palabras siguieran operando. Me arrodillé y oré, pidiendo a Dios que me perdonara y borrara todas las palabras que alguna vez salieron de mi boca con intención de destrucción. Después de reconocerlo, el siguiente paso fue declarar la verdad de la palabra de Dios. Cuando se lanzan maldiciones, no pueden simplemente ser ignoradas, deben ser confrontadas. La Biblia enseña que podemos condenar cualquier palabra negativa dirigida contra nosotros, y eso fue lo que hice. Isaías 54:17 dice: «Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás». Comencé a proclamar esa verdad en voz alta, repitiendo que ninguna palabra contraria tendría más poder sobre mí. Si antes usaba palabras para aprisionar, ahora usaba la palabra de Dios para romper cadenas. Pero no basta solo con rechazar palabras negativas. Es necesario renunciar y reemplazar. Cuando alguien lanza una maldición verbal, se forma un patrón espiritual. Si esa palabra no es cancelada y sustituida por una verdad bíblica, puede seguir operando. Tuve que renunciar a todo lo que alguna vez declaré sobre mí misma. Decía que mi destino era sufrir, que nunca tendría paz, que no había salida para mí. Ahora declaraba lo contrario. Soy libre por la sangre de Jesús. Mi vida pertenece a Dios y ninguna palabra contraria prevalecerá contra mí. Una de las experiencias más impactantes fue cuando hice esto por primera vez. En el momento en que rechacé las maldiciones y las sustituí por lo que Dios decía sobre mí, sentí como si un peso fuera arrancado de mi espíritu. Era como si, durante años, hubiera estado bajo una sombra invisible y de repente la luz finalmente hubiera entrado. Me di cuenta de que mi vida no estaba condenada. Solo necesitaba cambiar lo que estaba siendo declarado sobre ella. Ahora quiero invitarte a ver lo mismo. Si comprendes que alguna vez has lanzado palabras negativas sobre tu vida o sobre alguien más, escribe en los comentarios:
Me arrepiento de cada palabra negativa que he dicho sobre mí, sobre mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi padre y otras personas y familiares, incluso las palabras que pronuncié contra mis enemigos. Este es un paso poderoso para romper cualquier sentencia verbal que pueda estar operando contra ti. Decláralo con fe, porque la palabra de Dios es más grande que cualquier maldición. Cuando hacemos esta declaración, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Estamos rechazando todo lo que hemos dicho contra nosotros mismos y contra los demás. Pero hay un paso igualmente importante: aprender a controlar lo que sale de nuestra boca de ahora en adelante. Una de las mayores revelaciones que tuve al salir del ocultismo fue que no toda batalla espiritual se gana con palabras. Pasé años creyendo que la fuerza estaba en lo que se decía, pero cuando conocí la verdad de Dios, entendí el poder del silencio. Hay momentos en los que la mejor respuesta no es responder, discutir o justificarse, sino callar y dejar que Dios actúe. Al principio de mi transformación, sentí la necesidad de explicar mi cambio a todos. Muchos se burlaron, me llamaron traidora y decían que pagaría caro por abandonar el ocultismo. Mi primera reacción fue tratar de argumentar, demostrar que estaba en el camino correcto, pero cuanto más hablaba, más ataques surgían. Entonces recordé lo que hizo Jesús ante los fariseos que lo acusaban injustamente. No discutió, no intentó defenderse con palabras, simplemente permaneció en silencio y venció en el espíritu. Fue en ese momento cuando entendí que el silencio es un arma espiritual poderosa. En el ocultismo, el caos emocional de las discusiones se usaba para atrapar a las personas, porque cuando alguien pierde el control, deja su alma expuesta. Pero cuando elegimos el silencio ante la provocación, cerramos la puerta a cualquier influencia negativa. La primera vez que practiqué esto fue cuando fui confrontada por una antigua colega del ocultismo. Me atacó verbalmente, intentando hacerme reaccionar, pero esta vez no respondí. Solo dentro de mí comencé a declarar que mi paz venía de Dios y que ninguna palabra contraria me afectaría. Al día siguiente, me envió un mensaje diciendo que había soñado conmigo y que, en el sueño, una barrera de luz le impedía acercarse a mí. Fue entonces cuando entendí lo que dice la Biblia en Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. No toda batalla necesita ser respondida con palabras. A veces, la mayor demostración de autoridad espiritual es permanecer en silencio y dejar que Dios pelee por nosotros. Aprender el poder del silencio me hizo ver algo aún más profundo. No todo tiene que decirse, y no toda verdad necesita ser expuesta públicamente. Muchas batallas espirituales no comienzan porque fuimos atacados, sino porque nosotros mismos abrimos la puerta al hablar demasiado. Hoy en día, veo a muchas personas cayendo en la trampa de exponer todo en Internet, desahogarse sobre cada problema, cada traición, cada injusticia que han sufrido. Pero lo que no entienden es que en el mundo espiritual, cuanto más hablas sobre tu lucha, más acceso das a fuerzas que pueden usar eso en tu contra. En el ocultismo, aprendimos que lo oculto tiene más poder que lo expuesto. Una palabra lanzada en secreto es más efectiva que un ataque abierto. Por eso siempre nos decían que, para quebrar a alguien espiritualmente, lo ideal era hacer que reaccionara y expusiera públicamente su debilidad. Recuerdo un caso específico. Una mujer fue víctima de un trabajo espiritual y, sin darse cuenta, comenzó a sentirse emocionalmente inestable. Ya no podía controlar lo que decía. Sentía la necesidad de contar todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando sus problemas empezaron a empeorar. Cada vez que se desahogaba, la opresión aumentaba, los ataques espirituales se intensificaban y las personas a su alrededor comenzaban a alejarse. En el ocultismo, yo entendía muy bien por qué. Cuando alguien expone demasiado sus dolores y debilidades, está dando información valiosa al enemigo. Él no puede leer tu mente, pero puede escuchar tus palabras. Cuanto más una persona declara que está sin fuerzas, más brechas abre para que esas palabras se conviertan en su realidad. La Biblia nos enseña en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de las angustias. Algunas luchas deben ser llevadas en oración y resueltas en lo secreto con Dios. No todo necesita ser compartido, porque en el mundo espiritual, las palabras que esparces
pueden convertirse en las armas que el enemigo usará contra ti. Aprendí de la peor manera que no todo debe ser expuesto, y no toda batalla necesita palabras. Pero entonces surgió la pregunta: si el silencio protege, ¿qué puede realmente destruir las palabras negativas que ya han sido lanzadas? Fue en ese momento que descubrí el arma más poderosa contra cualquier maldición: la alabanza y la adoración. En el ocultismo, veía que los espíritus se alimentaban de la tristeza, el miedo y la desesperación. Cuanto más una persona se entregaba a la angustia, más fácil era para esas fuerzas espirituales fortalecerse y mantenerla atrapada. Pero cuando conocí la verdad de Dios, me di cuenta de que había algo que hacía lo contrario. La alabanza debilitaba las cadenas invisibles y disipaba cualquier opresión. La primera vez que fui testigo de esto fue con una mujer que, al igual que yo, había vivido bajo maldiciones verbales durante años. Siempre creyó que no tenía valor, que nunca sería feliz, porque desde niña escuchó palabras de rechazo de su familia. Cuando comenzó a buscar liberación, se dio cuenta de que orar era importante, pero parecía que algo aún la mantenía atrapada. Fue entonces cuando decidió dejar de quejarse y simplemente alabar a Dios todos los días, declarando su grandeza por encima de cualquier sentencia pronunciada contra ella. Lo que sucedió fue sorprendente. La opresión que la sofocaba comenzó a desaparecer. Su mente se sintió más ligera, sus pensamientos cambiaron, y cosas que antes estaban bloqueadas comenzaron a desbloquearse. Lo vi suceder ante mis propios ojos, y entonces entendí lo que está escrito en Isaías 61:3. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar a los que lloran en Sión una corona en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. La maldición no puede resistir un ambiente donde haya alabanza y adoración genuina. Cuando una persona decide exaltar a Dios por encima de las palabras que ha recibido, comienza a destruir los lazos que antes la aprisionaban. La alabanza no es solo un cántico, es un decreto espiritual que rompe cadenas invisibles y hace que cualquier palabra maligna pierda su influencia. Así fue como comprendí que la forma más poderosa de vencer no es solo rechazar las palabras equivocadas, sino reemplazar cada una de ellas con el nombre que está por encima de todas las cosas, el nombre de Jesús. Todo lo que he compartido aquí no es solo una historia, sino una verdad espiritual que afecta la vida de millones de personas sin que se den cuenta. Las palabras no son solo sonido, moldean realidades, crean prisiones invisibles o caminos de liberación. Viví durante años bajo la ilusión de que controlaba el poder de las palabras, pero en realidad era prisionera de ellas. Solo cuando conocí la palabra de Dios, aprendí a rechazar las maldiciones y a reemplazar cada sentencia maligna con la verdad que trae vida. Si hay algo que debes llevarte de este testimonio, es esto: ten cuidado con lo que dices y, aún más, con lo que aceptas sobre ti mismo. ¿Cuántas veces has repetido frases como: mi vida nunca va a cambiar, soy un fracaso, nada me sale bien? Cada una de estas palabras crea un ciclo de aprisionamiento, y es exactamente así como muchas personas permanecen atrapadas espiritualmente. Pero hoy tienes la oportunidad de romper con esto. Si sientes que necesitas cancelar palabras negativas que han sido lanzadas sobre tu vida, no lo ignores. Dios ya ha dejado una herramienta poderosa a tu alcance: tu propia boca. Así como las palabras negativas pueden aprisionarte, la palabra de Dios puede liberarte. Declara en voz alta que ninguna maldición tendrá más poder sobre ti. Elige alabar en lugar de murmurar y permite que Dios reescriba tu historia. Recuerda, lo que sale de tu boca puede ser una llave que abre prisiones o puertas para tu liberación. La elección está en tus manos. Si este testimonio ha traído un cambio a tu vida y ha abierto tus ojos a algo que antes no veías, te pido que consideres apoyar este canal a través de Super Thanks. Tu contribución ayuda a mantener este espacio activo, permitiendo que más personas tengan acceso a mensajes que pueden transformar sus vidas. Cada apoyo hace la diferencia y nos fortalece para seguir compartiendo estas verdades espirituales. Antes de salir, recuerda, no estás aquí por casualidad. Si Dios permitió que escucharas este mensaje hoy, es porque quiere hacer algo nuevo en tu vida. No ignores
lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el poder espiritual de las palabras y cómo protegerte contra ataques invisibles, mira el próximo video que aparece en tu pantalla ahora. La verdad que está a punto de ser revelada puede cambiar todo lo que creías saber sobre las batallas espirituales. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga poderosamente.